Buenos días a todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación sobre cuándo acudir a un servicio de emergencias psiquiátricas, a cargo del médico cirujano Juan Carlos Mamani Olivares del Hospital Víctor Larco Herrera, invitados de la Dirección de InfoSalud. En esta oportunidad queríamos hacer una pequeña capacitación con respecto a cuándo acudir a un servicio de emergencias, cuáles son las limitaciones frecuentes. Vamos a definir primero lo que es una emergencia médica de manera general. Es una situación en la que la vida del paciente está en riesgo inminente. Añadiendo a este concepto, habría que mencionar que es una situación súbita, es decir, que uno no ha podido prever, que uno no ha podido normalmente calcular con detalle cómo iban a darse las cosas, cómo iban a darse los accidentes. Y este tipo de eventos los que ponen en riesgo la vida del paciente son lo que se llaman emergencias médicas. En contraposición, ¿qué sería una emergencia psiquiátrica? Pues es lo mismo, solo que debido a la naturaleza de estas emergencias, no solo se toma en cuenta que la patología ponga en riesgo la vida del paciente, sino también que ponga la vida de otras personas en riesgo, normalmente personas cercanas al paciente, ¿no? Este riesgo tendría que ser inminente y eso pues es en toda regla una emergencia y tendría que acudir a uno de nuestros servicios. Asimismo, también hay urgencias psiquiátricas en las que la situación del paciente todavía no está en riesgo, pero lo va a estar. Voy a pasar a mencionar algunas preguntas frecuentes con respecto al uso del servicio de emergencias psiquiátricas. ¿Qué días y a qué hora atienden? Suelen ser las preguntas de pacientes que se acercan y que nunca antes han utilizado el servicio de emergencias de salud mental. Bien, el servicio de emergencias psiquiátricas, como cualquier otro servicio de emergencias de cualquier otro hospital, atiende 7 días de la semana, las 24 horas del día. Siempre hay un médico de guardia disponible para poder atender los problemas de salud emergentes en el país. Bien, siguiente. Si no tengo CIS, ¿puedo atenderme allí? Claro que sí, claro que sí. Hay un sistema de cajas para atención particulares. Esta también es una pregunta bastante sencilla que suelen hacer los pacientes. Se puede atender uno si no tiene CIS, no hay problema. Si se me acaba la medicación, ¿puedo acudir a emergencias para que me den mi medicación hasta una próxima cita? No, lamentablemente no, porque el servicio de emergencias no está orientado a brindar este servicio. Existen otros servicios, por ejemplo, el módulo de atención rápida en el Largo Herrera. Debe haber algún servicio similar en los otros hospitales de salud mental que pueden evaluar el tema de extensión de receta. Por algún motivo, a veces los pacientes no llegan a su cita en consulta externa, es comprensible, pero no se puede utilizar el servicio de emergencias para extensiones de receta. Eso ya está bastante limitado. Bien, siguiente. Una vez llevé a mi familiar al Arco Herrera porque había ingerido varias pastillas para hacerse daño y no me aceptaron la atención. ¿Por qué? Bien, en esos casos hay que ser bastante precisos. Cuando una persona intenta suicidarse a través de la ingesta de sustancias, es cierto, la emergencia es el intento de suicidio para el servicio de salud mental, pero hay otra emergencia, que es la intoxicación por sustancias. Y esta emergencia de intoxicación por sustancias tiene que ser atendida primero. Lo que normalmente se hace, lo adecuado es primero que ese paciente vaya a un hospital general para que se evalúe el tema de su intoxicación por estas sustancias. Y una vez resuelto, que normalmente suelen demorarse un día o 2 días, se le trae al Hospital Víctor Largo Herrera o a los otros hospitales de salud mental para evaluar en sí mismo
las causas de ese intento de suicidio. Entonces, es por eso que a veces cuando ocurren estas situaciones, la familia traen de frente al paciente al hospital. Sin embargo, no tenemos la capacidad resolutiva para atender intoxicaciones por sustancias. Entonces, por eso las derivamos y por eso a veces no, no, a veces no. De manera protocolar no podemos aceptar pacientes que hayan ingerido sustancias. Entonces, ese es el motivo. No es que no sea una emergencia. Es una emergencia, pero tenemos que atender la intoxicación primero. Otra más. Quisiera que el hospital enviara personal para traer a mi familiar que se encuentra mal de salud. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, el hospital no cuenta con ese servicio. Lo que normalmente se estila es que a través de sistemas de ambulancias puedan traerse a los familiares. Ahora, si bien es cierto, muchos familiares, muchos pacientes suelen comentar que los servicios de ambulancias no muestran un poco de resistencia para trasladar pacientes con problemas de salud mental. ¿Puedo acudir a emergencias y ahí mismo sacar mi cita para iniciar mi tratamiento? No, el servicio de emergencias no puede programar citas en consulta externa. Esto es algo que se tiene que hacer después de la atención de emergencias y en los horarios que el hospital disponga. Quisiera internar a mi familiar porque dice que quiere dejar las drogas. ¿En emergencias puedo hacer eso? No. El tema del internamiento por consumo de sustancias es un internamiento especial con características especiales y se evalúa en consulta externa para eh, farmacodependencia y se evalúa. La principal característica diferencial es que este es un internamiento estrictamente voluntario y no se gestiona por emergencia. Entonces, tendría que esa persona que quiere de repente optar por un internamiento voluntario para una rehabilitación en lo que respecta al consumo de sustancias, tendría que ir por consulta externa y ser evaluado por los especialistas, subespecialistas en farmacodependencia para decidir un internamiento, ¿no? Bien, entonces emergencias no se puede hacer eso. ¿Cómo puedo hacer para hospitalizar a mi familiar de manera permanente? Bueno, esta pregunta es bastante frecuente todavía hasta el día de hoy. Cabe resaltar que desde hace muchos años las instituciones de salud mental, los hospitales psiquiátricos están haciendo un esfuerzo colectivo para evitar esto. El Hospital Víctor Larco Herrera no viene siendo un albergue, sino un hospital y no podemos tomar esa función. Existen otras instancias, otros organismos que probablemente puedan cubrir estas situaciones, pero no existe un internamiento permanente bajo ninguna circunstancia. Las circunstancias que a veces conllevan a que un paciente se quede en el hospital es netamente social. Dice, siguiente pregunta, quiero que esté hospitalizado unos días. ¿Cuánto tendría que pagar? Bien. No, esta pregunta no procede porque no se va a hospitalizar a alguien simplemente porque la familia ofrezca dinero al hospital. No existe eso. El internamiento es una medida que solo se lleva a cabo cuando el paciente tiene más beneficios que perjuicios y es normalmente breve en lo que es emergencias. Entonces, no, eso no, este internamiento lo decide el médico de guardia y es netamente bajo criterios clínicos, no hay un tema económico de por medio. Siguiente, fui a atenderme y me dieron medicación solo para 15 días, a pesar de que les dije que mi cita es para el próximo mes. ¿Por qué? Bien, había una limitación en el tema de dar medicación a los pacientes. Antes podíamos dar un mes o a criterio 2 meses, cuando era un tema de que el paciente venía de provincias y todo eso. Pero se ha venido limitando lamentablemente, porque no por iniciativa del Servicio de Salud, sino porque se han detectado pacientes simuladores, bueno, más que pacientes, personas simuladoras que fingen algunos síntomas para poder sacar medicación y revenderlos en mercados negros. Y ahora solo se da medicación para 15 días. En situaciones muy especiales se da hasta 30 días, pero son situaciones muy especiales. Entonces, lo que se quiere tratar de hacer es orientar a la población para que saque
cita en lo que es consulta externa para que hagan uso de estos servicios y también para lo que es los centros de salud mental comunitarios, que son centros justamente de salud mental que están más cerca a cada uno de las locaciones de Lima entera. O sea, antes de venir de repente a un hospital psiquiátrico, uno puede optar por acudir a un centro de salud mental comunitario. Ahí pueden encontrar atención con psiquiatra, psicología o medicación incluso. Entonces, hay falta bastante en lo que corresponde a orientar a la población para el adecuado uso del servicio de emergencias. Siguiente, entonces, luego de ser atendido en emergencias, ¿dónde puedo continuar mi tratamiento? Ya lo he respondido. ¿Podría usted continuar en consulta externa del hospital o, de preferencia, en centro de salud mental comunitario? Si en su centro de salud mental comunitario no encuentra atención adecuada o por algún motivo no se puede atender, pues ya recién pedir una referencia para el hospital.